¿A quién le puedo mandar una presentación para que uno de los organizadores para que la exponga, para que la presente, perdón? Que me proporcionen algún correo. Buenas tardes, juez Damián, ¿verdad? Sí, a la orden. ¿Qué tal? Soy Adriana Buenrostro, bienvenido. Gracias, Sí, Adriana. le paso es capacitación @ Capacitación arroba. cjj.gov.mx CJJ. y ellos nos apoyan para poner la presentación. O si gusta enviárselo también a Susana, ahí está también con ellos ahorita ella apoyándonos. Muy bien. ¿En cuánto tiempo vamos a empezar la plática? En cuanto usted nos indique, pues. En 3 minutos, por favor. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En 3 minutitos comenzamos con esta ponencia. La liga de registro todavía no la mandamos, pero se va a mandar en unos segunditos. ¿Vale? Agradecemos mucho su presencia y en unos minutitos comenzamos. Gracias. Del escribo está en formato carta, ¿está bien? En lo que comenzamos les voy platicando un poquito los links de entrada y salida. Los hemos estado dejando en lugar de 15 minutos, 30 minutos para su registro. Les pedimos por favor que a la hora de tratar de registrar entrada y salida, le den en continuar. Muchas veces se está parando el proceso y no le damos continuar y ahí es donde ya nos aparece la opción del registro. Nosotros ya intentamos en todos los aparatos y no tenemos ningún problema a la hora de registrarnos, por lo que ya no va a ser una opción el hacer el registro por ustedes. Les pedimos por favor el apoyo con eso. Y bueno, el registro de entrada se pone en un ratito, en un minutito, y en cuanto empecemos, y va a durar 30 minutos, no va a durar 15, va a durar 30 minutos. Igual el registro de salida va a durar 30 minutos.
para que si presentan algún problema, pues alcancen a tratar de solventarlo, a lo mejor a través de otro aparato o a lo mejor pues con los clics, porque de repente parece que no, pero nada más es darle continuar y ya es todo. Y bueno, esta es la segunda ponencia de un curso de 5 días. Espero que las personas que ya están dentro de la lista de auxiliares de la Administración de la Justicia hayan recibido hoy la invitación a los chats. Estuvimos trabajando en eso. Si alguien faltó que sea actualmente perito o perita acreditado, por favor háganoslo saber por correo electrónico al correo de peritos@cjj.gov.mx. Ahorita lo ponemos en el chat para poderlos registrar. Y bueno, vamos a esperar un segundito al juez para dar inicio a esta ponencia. Ya estoy listo, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Perfectísimo. Sí, juez. Déjeme entonces, lo presento. Sí, claro. Sean todas y todas bienvenidos. El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, presidida por la consejera Claudia Esperanza Rivera Maitorena, al igual que la Dirección de Formación y Actualización Judicial, a cargo del maestro Irving Israel Ávila Trujillo, les da la más cordial bienvenida a este curso de inducción. Este segundo tema es denominado Introducción a la Dictaminación Pericial en el Sistema Acusatorio. Y pues para dar inicio les invito a conocer un poquito de nuestro ponente invitado, el juez doctor Damián Campos García, quien actualmente es juez de control, enjuiciamiento, ejecución del sistema de adolescentes con adscripción al primer partido judicial en Tonalá. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho, cuenta con un doctorado honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas, licenciada Leticia Ortiz Ramírez AC. Es juez certificado por el Instituto de Judicatura Federal, Escuela Judicial, en especialización en justicia para adolescentes. Actualmente es doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, con una acreditación del 100% de las asignaturas. En su larga trayectoria profesional ha ocupado cargos como agente del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Jalisco, secretario relator, secretario de juzgado, juez especializado en adolescentes y juez especializado en materia penal, entre otras muchas. Su currículum es muy amplio y pues es un honor tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias por su valioso apoyo y pues adelante, le cedo el uso de la voz. Gracias. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a mi amiga, la consejera Claudia, y a todos los que organizan esta plática. Son ejercicios muy interesantes porque, bueno, es evidente que ante la novedad, que casi después de 10 años sigue siendo novedad, lo que representa la nueva manera de dictaminar y de probar cosas, donde en el marco de una justicia penal. En cierta ocasión escuché que un perito hacía referencia a un dictamen y decía, es que mi dictamen es una prueba. Y yo le decía, no. Tu dictamen ya no es una prueba. Puede llegar a ser una prueba, pero por lo pronto no es una prueba. Entonces, el día de hoy vamos a ver el enfoque que tiene o que se le debe de dar a la labor que hace un perito. Es decir, tenemos que redefinir. Y con redefinir me refiero a establecer con claridad qué es esto de una prueba. Porque está muy vinculado el trabajo de ustedes, peritos, con el trabajo que hace el abogado y desde luego con la referencia de lo que es un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba. Cuando yo les pregunto a los peritos, que aquí hay de todas las especialidades, según me dijeron, cuando les hago una reflexión acerca de qué carácter tiene o juega
qué papel tiene un perito dentro del proceso penal, vienen distintas y diversas interpretaciones. ¿Quién? No sé, no puedo obtener acceso a todos ustedes, pero ¿quién de ustedes considera, levantando la mano virtual, quién considera que el perito es parte del procedimiento penal? Levante la mano, ¿quién lo considera así? No puedo ver manos levantadas. ¿Quién cree que es un sujeto del procedimiento penal? Levante las manos. Bien. Parece que hay más, a ver, hay más manos levantadas. Ya bien, la parte de abajo sí aparecen las manitas. Reiterando, ¿quién cree que es parte? La primera pregunta, parte, no sujeto. Parte del procedimiento penal. ¿Por qué hago esta pregunta? Ya hay quien contesta que quién cree que es. Pues la consideración de eso es de que el perito no es sujeto y no es parte del proceso penal. Hay una equivocada interpretación de esto. Primero tenemos que ir por partes y esta plática va a ir de manera progresiva, primero analizando qué carácter tienen, porque eso es muy importante. ¿Qué papel juegan dentro de un proceso penal? ¿Cómo van a influir? Y luego finalmente vamos a ver lo que es en sí mismo una prueba pericial, lo que son los peritajes, lo que es un peritaje irreproducible, un peritaje especial. Es decir, ¿qué carácter va a tener esto? Y lo más importante es entonces determinar el papel que, no obstante que es un papel fundamental en el proceso penal, no tienen el carácter ni de sujeto ni de parte. Digo, porque no hice la tercera pregunta de que quién no considera que sea sujeto o que sea parte. Pero esto no es una mera ocurrencia de un servidor o decir, ¿por qué hago esta pregunta? Esta pregunta entraña muchas cuestiones y comenzando por establecer qué papel juega en el proceso penal. Fíjese bien. Cuando hay un homicidio, cuando hay un delito, cualquiera que sea, particularmente un homicidio, llega la policía, primer respondiente. Pero luego también el Ministerio Público ordena, da mando y conducción en la integración de la carpeta respectiva. Ahora, el dar mando y conducción, pues ¿a quién se lo va a dar? Se lo va a dar a la policía. Hay una ley general ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego también tenemos las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales da a quienes en su carácter de policía van a investigar la comisión de un delito. ¿Y en qué parte entra el perito? Bueno, pues el perito es un auxiliar de la justicia, no es sujeto y no es parte. El artículo 105 del Código Nacional los va a ilustrar a este respecto. Me estoy refiriendo exclusivamente a materia penal. Digo, esta información también puede permear para otras materias, particularmente como mi tema tiene que ver con materia penal y cómo es el papel que juegan los peritos, todos ellos, en el proceso penal, pues por eso estoy haciendo esta acotación. El artículo 105 dispone, son sujetos del procedimiento penal y nos da una lista. El juez es sujeto, igual que la policía. Fíjense, incluso la policía es sujeto. Ahora,
esto no tiene ninguna claridad si no sabemos cuál es la diferencia entre sujeto y parte. No sé cuál sea la dinámica, porque soy cierto que también aquí hay abogados, no todos son ingenieros, químicos, biólogos, psicólogos, etcétera. Pero bueno, también hay abogados y me gustaría que alguno opinara. No quiero hacer nada más esto un monólogo. ¿Qué diferencia elemental encuentran entre sujeto y parte? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguno de ustedes quiere alzar la mano? ¿Quiere opinar? Te escuchamos, Sosa. Señor Sosa, tiene su micrófono apagado. No sé los demás. Buenas tardes. Pues las partes procesales son nada más el actor y el demandado, y los sujetos procesales pues es las partes, el juez, los auxiliares. En estos pues entran también los peritos, interventores, fiscales. Aquí, esto es lo primero que tenemos que aclarar. Por favor, revisen los que tengan la oportunidad. Recuerden que estamos en materia penal. Revisen, por favor, su artículo 105, por eso hacía referencia al mismo. Cuando les digo que el juez es sujeto, tal cual, sujeto del procedimiento penal, víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado, defensor, ministerio público, policía, órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Ellos son sujetos. Estamos hablando de materia penal. No hay que hablar de actores, no hay que hablar de demandados. Estamos hablando de materia penal. Ahora, la diferencia de un sujeto, porque fíjense aquí no aparece el perito. Por eso hago esta referencia, no aparece el perito. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código, ¿quién es? El imputado, es el defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el asesor jurídico. ¿Qué diferencia elemental encontramos entre sujeto y parte? Pues que la parte, al ser un presupuesto procesal, el tema de la capacidad. ¿Quién va a interponer una apelación? No puede el policía apelar. No puede la unidad de medidas cautelares apelar. ¿Quién? Porque ellos son sujetos, no son parte. ¿Quién es parte? Víctima, ofendido, asesor jurídico, imputado, defensor, Ministerio Público. Ellos tienen la calidad de parte por la capacidad de interés que tienen. Pero curiosamente, insisto, los peritos, es decir, ustedes no tienen ni la calidad de sujeto ni de parte. Por eso es importante distinguir este punto. ¿Por qué? Porque curiosamente, con toda la importancia que a ustedes se les entrega al momento de un procedimiento penal, pues entonces dirías, oye, pero entonces nosotros
¿Qué papel jugamos? Cuando ustedes son llamados para dictaminar en un procedimiento penal, primeramente lo que hacen es un dictamen. Ese dictamen no es una prueba. Ojo con eso, ¿eh? No es una prueba. Ese dictamen es eso, un dictamen, no es una prueba pericial. Y ese dictamen que están elaborando entonces va a tener la calidad de medio de prueba en dos momentos. En el plazo constitucional y que se ha ofertado para tal efecto por el defensor para desestimar lo que ustedes dijeron, o la calidad de medio de prueba en la etapa intermedia para ser ofertado como una prueba pericial. A ver, no me quiero entretener mucho en esta explicación, pero sí nos tiene que quedar claro que ha cambiado la denominación de lo que esto representa. Si el Ministerio Público le ordena al perito, bueno, no sé hasta dónde le puede ordenar o le puede solicitar. Porque, por ejemplo, los peritos son auxiliares y podemos hablar de peritos oficiales, pero también de peritos prácticos, que la ley permite peritos prácticos. En cierta ocasión, nada más como un breve antecedente, me dice me piden una audiencia como juez de control porque el Ministerio Público no ejercía acción penal por un tema de un fraude. Y entonces la víctima pide una audiencia conmigo, se llama audiencia de control judicial, para quejarse en contra del Ministerio Público porque no ejercía acción penal por un tema de un fraude. Y va el MP, el Ministerio Público, y me dice, señoría, es que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no cuenta con el perito que yo necesito y por eso no ejerzo la acción penal. Estoy impedido. Y entonces lo grave de esto es no la postura de la fiscalía, sino que me lo dijera. Dije que no sabe que hay peritos prácticos y que hay peritos particulares. Es decir, no todo va a estar dentro del campo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ese es un punto. Claro, si trabajas en ciencias forenses o eres perito oficial del Instituto de la Judicatura, digo, de la Judicatura del Estado, de la Federal, etcétera, perito de la Fiscalía General de la República. Insisto, hay peritos oficiales y hay peritos particulares. ¿Sobre qué? Ciencia, arte o profesión. No todos los peritos son especialistas en alguna profesión. Hay en arte, pintura, etcétera. Oficio, un carpintero. ¿Quién mejor que me diga si la madera es cedro, si es parota, si es pino, si no es un carpintero? No lo van a someter a una estructura molecular para ver hasta dónde esto es aquello. Claro, cada uno, por eso la ley habla de arte, ciencia o profesión. ¿Por qué? Porque vámonos a la definición legal que prevé el Código Nacional en su artículo 272. Durante la investigación dispone la norma que el Ministerio Público o la policía, claro, con conocimiento de aquel, es decir, el mando y conducción de la investigación es del Ministerio Público. Dice, podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. Dictamen escrito, no, ojo, el dictamen escrito, no la prueba pericial. Así dispone la ley. El dictamen escrito no exime al perito el deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio. Es decir, cuando yo les hago una referencia de lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba, hay una hilación
de lo que es el dictamen pericial. El medio de prueba, que será la prueba pericial, el ofrecimiento de un medio de prueba y finalmente la prueba. Levante la mano, por favor. Quiero saber quién tiene la confusión o quién no logra distinguir entre dato de prueba, medio de prueba y prueba, por favor. Levante la mano quien tiene esa confusión. Quiero saber qué tanta gente está, porque son muchísimos los que. Bien, hay muchos. Entonces, a ver, yo no puedo avanzar con algo tan elemental si no distinguimos estas palabras. Déjenme que les diga que en el desarrollo de las audiencias, con mucha frecuencia, advierto que los operadores tampoco saben distinguir esto, y hablo de abogados, hablo de ministerios públicos que están inmersos en esta nueva modalidad de impartir justicia. Así es de que no habrá mucho de qué preocuparse, pero sí lo deben de entender. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que hay un asunto de una violación que se está investigando. Con esto va a quedar muy ilustrado. Hay un asunto de una violación y entonces se detiene a un probable responsable. Se le detiene y el Ministerio Público ordena, vamos a suponer, me ha tocado en la práctica, digo, estoy hablando de cuestiones reales que acontecen. La víctima, dentro de la agresión sexual, vamos a suponer que tiene una mordida por parte del agresor en alguna parte de la superficie corporal. Y dice la víctima, bueno, pues sí, tengo esta mordida y me la hizo el agresor. El Ministerio Público va a ordenar una prueba, bueno, va a ordenar un dictamen pericial. Le va a decir a un odontólogo, necesito saber si la mordida que se efectuó corresponde a la del imputado. Es decir, para los que no lo sepan, pero la mordedura es única e irrepetible y sirve incluso como una forma de identificación universal porque nadie en el mundo muerde igual. Eso me lo han dicho los odontólogos. Espero que no me hayan mentido. Pero entonces, al momento de que se ordena un dictamen pericial odontológico, me dice un odontólogo, sí, pero el dictamen va a durar 5 días en elaborarse. ¿Por qué 5 días? Porque hay un banco de datos de estas mordeduras y esto representa entonces que sabemos a quién corresponde, aunque sea muy poco el universo de personas que han sido dictaminadas a este respecto. Pero bueno, voy a lo que es en este escenario, ¿no? Dato de prueba, medio de prueba y prueba. El Ministerio Público le solicita a un odontólogo que elabore un dictamen y el médico, el odontólogo, va a establecer dígame. Perdóneme que lo interrumpa. Lo que pasa es que están presentando problemas de audio varias personas. Yo lo escucho muy bien. Nada más si me pudiera ayudar a revisar si tiene bien conectado usted su micrófono. Pues, a ver. O subirle el volumen a lo mejor. La verdad es que yo lo escucho muy bien, pero algunos lo están presentando ahí problemitas. Para los que están teniendo problemas de audio, si se van a la parte del micrófono, en donde dice silenciar o cancelar en silencio, hay una flechita. Si ustedes le dan ahí, les va a aparecer la opción de configuración de audio. Si le Yo lo pican la escucho bien a su configuración de señoría, ¿eh? audio, les va a salir el volumen. Les encargo mucho porque seguramente van a ser sus aparatos. Discúlpeme, doctor. Adriana, Dígame. es correcto. Si una persona me escucha bien, los que están fallando son los aparatos o las computadoras de los que no escuchan bien. Sí, Sí, se escucha muy bien. Bien. Adelante, Entonces, muchísimas tiene que ver gracias. con los demás. Seguimos entonces.
Pobres y jodidos. Estamos redefiniendo lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba. ¿En qué escenario? En el dictamen pericial, en el medio de prueba pericial y en la prueba pericial. Cuando yo les pongo este ejemplo de un odontólogo que el dictamen determina y le dice al Ministerio Público, tiene razón, esta mordedura corresponde a la que me está pidiendo, que es la del agresor, es la del imputado. Bueno, ese es un dictamen pericial. No es prueba, no es prueba. En la etapa intermedia, a ver, vamos a ver que hay tres etapas procesales. La etapa de investigación, que se subdivide en inicial y complementaria. La etapa intermedia, que se subdivide en fase escrita y fase oral. Y en la etapa de juicio oral. Entonces, en la etapa de investigación inicial o complementaria, lo que el médico odontólogo determinó, es decir, Ministerio Público le informo lo siguiente: una vez analizados bajo el método analítico que me ha hecho usted, que me ha hecho la petición, hago la siguiente referencia y empieza a dar toda una explicación del por qué en su metodología, cuál fue el sistema que utilizó, por qué fueron sus conclusiones, etcétera. Eso es un dato de prueba. ¿Por qué es un dato de prueba? Tendrán que irse ustedes a analizar lo que consagra el artículo 261 de un dato de prueba. ¿Qué es un dato de prueba? Déjenme que les comente que hay quienes lo leen 20,000 veces y logran aún, no logran darle esta connotación importante. Dato de prueba. En la canasta está la ropa que se va a meter a la secadora. Un favor, ¿quién tiene prendido su micrófono? ¿Nos ayudan, por favor, a apagarlos? Muchas gracias. Dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado. Ojo con esto, aún no desahogado. Cuando yo, miren, acabo de dar una capacitación en la Fiscalía del Estado y le pregunté. Pero no era por aquí. Sí, es por aquí, le pregunto a 40 ministerios públicos, agentes de Ministerio Público, y no obstante que son operadores, y no obstante que vienen audiencias, se les conflictúa el tema de la definición, porque no es lo que la ley dice, sí, es una referencia al contenido de un determinado de medio de convicción a uno desahogado. ¿Por qué? Porque cuando el perito da contestación a la petición ministerial y le dice, sí, tiene razón, aquí hay un dictamen que dispone que esa mordedura sí corresponde al agresor. Esas hojas en físico, 3, 5 hojas, que determinen con conclusiones, que sí da positivo esa mordedura, no se va a convertir en medio de prueba hasta que el mismo Ministerio Público, una vez que cierra la etapa de investigación complementaria, presenta una acusación. Revisen por favor su artículo. Me estoy refiriendo exclusivamente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Analicen su artículo 335 y verán que ahí dispone cuáles son los elementos que integra el escrito de acusación, 335. Y van a ver ahí cuáles son los medios de convicción. Entonces, medio de convicción es porque el Ministerio Público va a llevar este asunto de una violación a un juicio oral. Cuando el dictamen se convierte en medio de prueba, cuando en la etapa intermedia, en la fase escrita y en la etapa intermedia, en la fase oral, defiende lo que dijo en la fase escrita, diciendo, señoría, como medio de prueba le ofrezco una prueba pericial, porque el odontólogo Juan López me va a dictaminar para concluir
de que esa mordedura que realiza el acusado sí corresponde, por supuesto, a su persona y por lo tanto demuestro que él fue el agresor. Medio de prueba desde el momento de la etapa intermedia. En la fase escrita porque lo ofreces y en la fase oral porque lo defiendes. Entonces, cuando el juez admite como medio de prueba la pericial y que entonces le va a decir a las partes, admito como medio de prueba la pericial, va a haber una audiencia de debate y juicio oral. En esa audiencia de debate y juicio oral, ojo con esto, un enorme error que cometen la mayoría de operadores, incluyendo jueces también. Dicen en la audiencia, solicito que se incorpore el dictamen cuando la ley prohíbe que se incorpore a través de lectura porque hay excepciones. Entonces, la prueba pericial va a ser, una vez que va el perito ante el juez y le hacen preguntas, no voy a valorar lo que viene en el dictamen, voy a valorar. El tribunal de enjuiciamiento valora lo que se dijo, ojo, a través de preguntas en un juicio oral. Por favor, con esta explicación que es muy sencilla, creo que se puede hacer esta diferencia. Quiero que me digan si tienen preguntas o en qué parte nos estamos deteniendo, por favor. Por mi parte, todo claro. Muchas gracias. A ver, si no hay preguntas, digo, pues debo de felicitarlos porque esto, créanme que duró hasta 1 hora tratando de explicar. Es muy ilustrativo cuando les pongo estos temas. Vaya, un dictamen pericial, un ingeniero que va a dictaminar en hechos de causalidad vial. ¿Quién fue el responsable? ¿Vehículo 1 o vehículo 2? Vehículo 1, ok, hay un dictamen en la fase de investigación inicial. Es otro ejemplo nada más. Un dictamen que dice, en efecto, por las circunstancias, la velocidad, la huella de derrape, etcétera, conductor vehículo 1 transita sin mediar prudencia y bla, 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 bla. Y dictamina, es un dictamen, no es una prueba. Ese dictamen, otra vez, en la etapa de investigación, en la etapa de intermedia, se hace o se presenta la acusación y ya se ofrece como medio de prueba. Nuevamente, ese perito deberá de acudir presencialmente, o sea, debe de acudir en persona a un juicio oral. Y entonces, ¿qué le van a decir al perito? Ojo, porque esto también es muy importante. Primero, a un perito hay que acreditarlo. A ver, en ocasiones veo con mucha, pues, no sé cómo calificar esto, pero pues es algo innecesario. Quieren calificar al policía primer respondiente. Y luego le preguntan la fiscalía, oiga, ¿y usted ya recibió cursos de juicios orales? No, pues que sí. ¿Y cuántos cursos ha recibido? ¿Y cuál es su actividad? Me dan ganas de decirle, es policía, ¿sabe? ¿Cuál es su principal ocupación como policía? No, pues vender lonches. Bueno, eres policía, estás investigando, estás previniendo el delito, etcétera. No hay necesidad de acreditar policías. No sé quién les metió eso en la cabeza, pero él es el policía. El policía es primer respondiente, está realizando actos de investigación. ¿Para qué acreditas a la policía?
cuando escucho, insisto, esa pregunta que siempre le hacen, dentro de, como policía, ¿cuál es su principal actividad? Entonces, pues, creo que sí me están entendiendo el tema de lo innecesario. Hacen una pauta que deberían de romperla desde hace mucho tiempo, pero siguen con mismos prototipos absurdos que no nos ayudan en nada, no abonan en nada. Y bueno, pero a quien sí hay que acreditar es al perito. Ojo, ustedes son la parte técnica, ustedes son los buenos de la película. En muchas ocasiones, en base a lo que ustedes le digan al juez, es como se va a tomar una decisión. Si un perito me dice, oiga, es que esta persona le hizo un dictamen y tiene un trastorno permanente, y etcétera, y yo soy el psicólogo, y yo soy el psiquiatra, y yo aquí, caray, pues entonces, debo tomar eso en cuenta. Oiga, señoría, me ha tocado muchas veces, un perito en causalidad vial. Es que el responsable de este percance es vehículo A sobre vehículo B. Y digo, no me convences con nada. En la mayoría de los dictámenes, al menos en causalidad vial, son dogmáticos. Con dogmáticos quiero dar a entender, dicen, por mi experiencia. No me interesa tu experiencia, me interesa que me digas con claridad qué método utilizaste y por qué llegas a esa conclusión. Responsable de vehículo A sobre vehículo B. El responsable es el vehículo A por esto y por esto. Ok, ¿y por qué llegas a esa conclusión? Iba a exceso de velocidad. ¿Cómo arribas a esa conclusión? Por mi experiencia. No me digas tu experiencia, porque hay una fórmula matemática que en 20 años de ejercicio profesional escasamente lo he visto en muy contadas ocasiones. Pero ustedes son los peritos, la parte técnica. Si me están hablando de un desfalco y son contadores y además son auditores, hay que acreditar, a ustedes sí hay que acreditarlos. Es decir, ¿y cómo lo acredito? Fíjense, cuando ustedes vayan a un juicio oral, les van a empezar a hacer preguntas. Bien, lo primero es que ustedes dan su nombre, pero luego, pues yo soy médico ginecólogo. Muy bien. ¿Y dónde labora actualmente? ¿No? Pues en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y aquí sí empezar a ver en qué área. Que no es lo mismo, que no hay necesidad de acreditar a un policía a menos de que haya riesgo de pensar que el policía hace actos administrativos, pero si está en un juicio y le hablaron porque realizó actos de investigaciones porque es operativo, ahí no hay que acreditarle, esa es la verdad. Cuando va el policía, y más el policía investigador, le pregunta al Ministerio Público, ¿y usted dónde labora? En la Fiscalía del Estado. ¿Y cuál es su función? Policía investigador. ¿Y cuál es su principal actividad? Investigar delitos. Dije, no, bueno, con esas preguntas y esas respuestas, nos vamos a ir directo a la galaxia, caray. No hay necesidad de acreditarlo. O sea, es algo tanto absurdo, insisto, pero para los peritos que me digan, soy biólogo, soy médico, soy psiquiatra y tengo especialidad, tengo maestría, tengo doctorado, o sea, lo que yo hago no soy ningún inexperto, o sea, no solamente soy médico, sino como médico soy perito en medicina y por lo tanto no es lo mismo conocer, manejar que dominar esta arte, ciencia o profesión. Ustedes se convierten en una posición fundamental que sin ser sujetos ni ser partes, entonces tienen esta nivel de importancia en un juicio. Ahora, ¿en qué momento otra vez se convierten en parte? Cuando el ingeniero que emitió un dictamen pericial al inicio, una investigación inicial o complementaria, y que al momento de la etapa intermedia lo ofrecen como medio de prueba, vean los que no han analizado el Código Nacional,
en su artículo 259, el título cuarto dispone dato de prueba, medio de prueba y prueba. Hago esta referencia porque en materia de extinción de dominio es diferente, en materia civil es diferente, en materia laboral es diferente. Es decir, hay una nueva connotación de lo que es un dato de prueba y atiende preponderantemente a la etapa procesal. Por eso es de suma importancia entender lo que es esta definición, porque, insisto, se redefine. Antes utilizaban como sinónimo prueba, medio convictivo, medio de convicción, medios probatorios, etcétera. Ya no es así. Ahora tenemos que distinguir. Y en la medida en que sepan distinguir y que en una audiencia lo refieran como dato de prueba, medio o prueba, al momento que un perito va a ir, y me refiero como perito porque es la prueba pericial, pero es lo mismo con un testigo presencial de los hechos, lo entrevistas y la entrevista es un dato de prueba. El ofrecimiento de ese testigo en la etapa intermedia es medio de prueba y lo que él declare, el testimonio, no la entrevista, sino el testimonio. Hay una diferencia entre entrevista y entre testimonio. Al momento de que en el testigo de su versión testifique ante el juez o tribunal de enjuiciamiento, se va a convertir en prueba. Entonces, señores, señoras, no es lo mismo. Creo que hasta aquí ya podemos entender lo que sería la importancia de esto y ahora sí podemos avanzar. Avanzar exclusivamente a lo que son las pruebas periciales. Es decir, cuando estamos hablando de que se va a necesitar, se va a requerir de un cierto, una experticia, un conocimiento específico de algo, pues entonces le vamos a hablar a los peritos, insisto, ustedes son los peritos. Y por lo tanto, ustedes como peritos tienen acceso a las carpetas de investigación. Entonces, vamos a ver qué es una prueba pericial irreproducible. Voy a empezar a hablar, como ya les dije, de las definiciones básicas de una prueba pericial en el nuevo orden del sistema penal y espero alcanzar para que vean lo delicado que representa emitir dictámenes y que esos dictámenes, cuando ustedes faltan a la verdad, cometen un delito. Y si no, verifiquen el artículo 168 en la última fracción que dice: al que examinado como perito faltare dolosamente a la verdad, va a incurrir en este delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, bueno, ojo, si hay una repercusión no solamente administrativa, sino también un tipo penal específico para los peritos. Muy bien. Pero antes de avanzar hasta allá, vamos a ver qué es una prueba irreproducible. Miren, cuando se está investigando un delito, habrá ocasiones en que se conflictúe el perito al obtener las muestras para realizar un dictamen. Benzidina, por ejemplo. Vamos a investigar un homicidio, llegan a la escena del crimen, ven el cuerpo y ven que hay rastros de sangre. Bueno, esos rastros de sangre, habrá que hacer dictámenes respecto a esta sangre, pero si hay muy poca sangre, quizás se agote la sangre con la primer prueba. Esto es una prueba irreproducible. Detienes a alguien por droga, hay cocaína. Si se agota esta cantidad de droga en la misma prueba,
se trata de una prueba irreproducible. Digo, si a alguien le aseguran medio kilo de cocaína, medio kilo de marihuana, no hay problema. Haces una muestra, la mandas a analizar y entonces sabrás que si se requiere otra muestra, hay de dónde obtener este producto. ¿Cómo nos define la norma este peritaje irreproducible? Cuando se va a realizar un peritaje sobre ciertos objetos que se consuman al ser analizados, que es el ejemplo que les estoy poniendo, no se permitirá que se verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello. Es decir, ¿qué de esta cantidad necesito para llevar a cabo este dictamen? Dispone la ley, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Tenemos 100 miligramos de cocaína y la prueba para determinar que es cocaína y no es carbonato se tiene que procesar con una máquina, que etcétera y etcétera, y por lo tanto la cantidad mínima es esta. Entonces la ley te está diciendo, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión. Este último supuesto o cualquier otro semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje independiente deberá ser notificado por el Ministerio Público al defensor y al imputado. ¿Para qué efecto? Ojo con esto, ¿eh? Hay muy poca droga, hay muy poca sangre, y entonces, por eso es denominación de peritaje irreproducible, porque entonces el Ministerio Público le tiene que notificar al defensor. Oye, defensor, ya ordené la prueba pericial, ya le dije al perito que elabore y que me diga si es metanfetamina, si es cocaína, etcétera, o el grupo sanguíneo. Te digo, te notifico para que sepas. ¿Para qué efecto? La ley también lo dispone. Lo vas a notificar al imputado si ya se hubiese designado o al defensor público, dependiendo quién sea, para que si lo estima necesario, ojo con esto, los peritos de ambas partes y de manera conjunta practiquen el examen, o bien para que el perito de la defensa acuda a presenciar la realización del peritaje. ¿Para qué te voy a notificar, defensor? Porque tienes el derecho de mandar un perito para que haga un dictamen y que lo emita de manera conjunta, o bien para que, si no vas a nombrar a alguien más, no quieres que elabore un dictamen pericial, para que se esté presente. Mire, yo regularmente, cuando hablas de la prueba irreproducible, yo decía, bueno, lo elemental, si es esto. En una capacitación que di en Fiscalía del Estado de Nayarit, estaba con un grupo especial de robo a vehículos, ministerios públicos y policías. Y tú dices, un dictamen de identificación vehicular, ¿hasta dónde se convierte en una prueba irreproducible? ¿Ustedes creen que esa sea? Levante la mano quien crea que sea una prueba irreproducible. Bueno, levante la mano quien crea que no sea una prueba irreproducible, que no sea el dictaminar la identificación de un vehículo automotor. Es así. La mayoría piensa que no es una prueba irreproducible. Y estando yo en esa capacitación con la gente, lo mío era proceso penal, pero le aprendo a los peritos que me dicen, oiga, ¿pero qué cree? Para identificar un vehículo y ver que no esté remarcado, se le tiene que procesar con un ácido que se impregna en la minilla que determina esto y aquello y aquí y allá,
Y cuando se impregna esta sustancia, puede llegar incluso, si está muy desgastado el vehículo, si es muy viejo, a cambiar la estructura molecular y pueden desaparecer algunos números. Dije, ah, caray. O sea, la prueba irreproducible no tiene nada más que ver con sangre, poca o mucha, con droga, poca o mucha. Algo que es hermético, no hermético, algo que es sólido, un vehículo lo voy a inspeccionar. Está bien, inspeccionalo, o sea, no es prueba irreproducible. Pero voy a dictaminar a ver si los números de serie son auténticos o no. Quizá le pueda hacer 2, 3, 4 pruebas de identificación a ese vehículo. Y para ese efecto quizás sea suficiente que le asientes con una cintilla, obtengas con el access, etcétera. Pero habrá ocasiones en que sea necesario que se le impregne un cierto ácido para obtener, porque fueron remarcados los números, y entonces al ser remarcados hay que obtener un número. ¿Y qué creen? Algo que parece que no tiene que ver con prueba irreproducible, se convierte en prueba irreproducible y tiene la obligación el Ministerio Público o la policía de darle aviso al defensor, ya sea para que nombre un perito o para que esté presente al momento de la emisión o de la metodología aplicada para el dictamen en cuestión. Entonces, el tema de la prueba irreproducible es interesante por lo que representa en cuanto a los alcances procesales. Determinar hasta dónde, cuando yo les hablo que los van a ustedes a acreditar, es con todo esto, ¿qué tanto ustedes hicieron al respecto? Ahora, eso es en cuanto a una prueba pericial. Vamos a hablar de los peritajes especiales. Ojo, la ley dispone que hay dictámenes especiales cuando se van a realizar a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo lo amerite. Y se deberá integrar un equipo interdisciplinario para este efecto, es decir, vamos a ver cuántos profesionistas capacitados deben de entender esto. Hoy que la Ley General de Víctimas distingue entre víctimas directas, indirectas y potenciales, si hablas de un delito con mayor claridad, un delito de carácter sexual, pues entonces háblale al médico, ginecólogo, háblale al psicólogo, háblale al trabajador social, a la trabajadora social, háblale a la psicóloga, al psicólogo, etcétera. Todo un cuerpo interdisciplinario para que en la primera evaluación logres obtener, si es posible, toda la información que se necesita. ¿Pero por qué es un peritaje especial? Por lo que representa. Vas a concentrar en una misma sesión todas las entrevistas que se requieran para elaborar el dictamen respectivo. Miren, hoy, como una nueva tendencia del derecho, ustedes han escuchado, no más de una ocasión, pues, que hay protocolos. Protocolo para quien juzga, hay en materia de género, en materia de adolescentes, en materia de la niñez, en materia, etcétera. O sea, hay muchos protocolos que no son otra cuestión que el concentrado, ya sea de tratados internacionales, normatividades. Imagínense una declaración de una niña o de un niño de 10 años de edad que sufrió abuso sexual infantil, ¿no? Y que no precise en qué momento fue abusado por primera ocasión. Bueno, ¿qué valor se le va a dar cuando la ley dice que se tiene que justificar circunstancias de tiempo, modo y lugar? Bueno, ¿qué grupo de personas va a dictaminar acerca de la afectación psicológica de este niño, de esta niña? Bueno, un psicólogo, si es necesaria la psiquiatra, o el trabajador social,
Pues todo este grupo, insisto, interdisciplinario, el representante de niñas, niños y adolescentes, todo este grupo interdisciplinario que pueda permitir dar mayor claridad de transparencia, sobre todo para algo que también es fundamental, no revictimizar. ¿Qué cree? Necesitamos que otra vez se haga una prueba, un dictamen pericial. Oiga, pero ya me entrevistaron. Sí, pero faltó esta información. Oiga, pero es que la vas o lo vas a volver a someter a un estado de estrés, quizá innecesario, porque esto lo pudiste haber hecho antes. Por eso se trata de peritajes especiales. Bueno, esto es algo que incluso los peritos deben, pues casi no exigirle, porque pero la labor que desarrollan sí tiene que ver con este compromiso. Miren, eh, cómo, cómo sí o hasta dónde influye lo que ustedes dicen, pues ya les dije que llega a ser fundamental, por eso el trabajo que tienen que realizar. Voy si me lo permiten, son 2 horas, no tengo yo conflicto, pero si quieren, les doy nada más un receso de 3 a 5 minutos para que hagan cosas personales y continuar con la segunda parte de la plática. No sé si estén de acuerdo, de 3 a 5 minutos, descansan y seguimos. No es un receso muy largo para que se pueda relajar un poco el cuerpo, vayan por su cafecito y continuamos. No sé si estén de acuerdo todos. Sí, gracias. De acuerdo. De acuerdo, sí. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, gracias. Son, de acuerdo a mi teléfono, las 17:05, regresamos a las 17:08. ¿Sale? De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, gracias. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué tan tarde? Porque estoy esperando que me den unos afiches que me... ¿Y por qué no me los das, mija? No, es que yo no los tengo el licenciado Humberto. ¿Quieres? ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien. Quedamos con el receso, ¿verdad? Porque escuché que alguien hablaba. Es que se estaba escuchando, por eso. Ok, gracias. Sí, de nada. En lo personal nada más escucho, no tengo acceso al video.
Firmé. ¿Cuántos son? Son dos. A ver, ¿qué? Son unas filtraciones de medida. ¿Ya están listos para continuar? Sí, listo. Sí, ya listos. Bien, muy bien. Seguimos entonces. Déjame que acabo. Continuamos, listo, gracias. Seguimos. Al preventivo, ¿verdad? Seguimos. Vámonos a lo que dispone, porque eso sí es muy importante distinguirlo, el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a hablar, bueno, desde el 368, que es la prueba pericial. Si ya les dije lo que es un peritaje o es el dictamen, vamos a ver ahora ya lo que es la prueba pericial en conclusión. Evidentemente, cuando hablo de prueba pericial es porque ya nos encontramos, o una de dos, en la etapa de investigación complementaria, pero exclusivamente por el defensor, pero como regla general, en la etapa de debate de juicio oral. Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen, ojo, de personas, de hechos, de objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna, y ya les dije esto al inicio, ciencia, arte, técnica u oficio. En cierta ocasión, cuando yo era agente del Ministerio Público ya hace muchos años, estaba investigando un tema de un abuso sexual. Y recuerdo que las víctimas declararon que vieron en un cerro a los agresores. Fue una violación tumultuaria, eran 2 víctimas y eran como 8 agresores. Pero cuando ellas declararon, dijeron que podían ver el rostro, porque fue como a las 12 de la madrugada, 12 de la noche, 3, 2, 3, no me acuerdo qué, pero era la noche, muy de noche. Y el tema es que dijeron que podían ver a los agresores porque los conocían, les dieron el rostro. Y en un lugar donde está despoblado, donde no hay lámparas, etcétera. Fue un tema muy curioso porque ellas dijeron, no, pues conocemos, era fulano, perengano, pero no sé. Y dijo, tenían el rostro cubierto con paliacates, ¿no? Entonces, cuando se hace una reconstrucción y acudimos al sitio, no se veía a medio metro de la persona. Entonces dije, ¿cómo puedes identificar a alguien que no lo logras ver? Es más, a 20 centímetros porque no hay visibilidad. En el tema de estar desarrollando esa audiencia, esa diligencia, pasan los minutos y de pronto se pone la luna y podíamos ver, sin exagerar, a 2, 3 metros quién era la persona. Es decir, se necesitó
ordené, bueno, sí, era como agente del público, se solicita una prueba al instituto para que me determinara si ese día había noche, había luna llena, cuarto menguante, etcétera, y a qué horas se lograba ver el deslumbrar de la luna, etcétera, ¿no? O sea, qué cosas tan curiosas pasan en la vida profesional cuando la ley habla que para qué vas a ofrecer una prueba pericial para justificar o demostrar un objeto, un hecho o una circunstancia relevante, ¿no? Entonces, esto evidentemente es porque un especialista me va a determinar, si se puede por esto o por aquello. En muchas ocasiones, por eso les digo que lo que ustedes desarrollen en su caminar profesional nos ilustran a las autoridades de procuración o de impartición de justicia para este efecto. Ahora, voy a hablar de lo que se representa, porque aquí hay otro conflicto. Un título oficial. ¿Cómo sabemos que un perito va a contar o no con un título para poder ejercer el carácter de perito? Seguramente ustedes trabajan por su cuenta, algunos de ustedes y otros más, para instituciones, y quizá también se requiera el título oficial de perito respecto a cierta materia para dictaminar y que tengan, de acuerdo a las exigencias normativas, este carácter. Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual van a dictaminar, dice la ley, y no tener impedimento para el ejercicio profesional. Siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que versa la pericia en cuestión esté reglamentada. Esto es de suma importancia, siempre y cuando esté reglamentada. Un abogado, quiero que vean la importancia de esto bajo la siguiente óptica. Un abogado, si tiene maestría o si tiene doctorado, pues puede servir, quizá también sea importante para cuestión curricular. Pero para que litigue civil, penal, mercantil, fiscal, corporativo, la ley te habla de que seas abogado, por ejemplo, abogado patrono, dependiendo de la materia tendrá la denominación defensor particular. Con el anterior sistema se permitía que una persona de confianza lo representara. Hoy por hoy no se permite ya. Tiene que ser un defensor y con esto tiene que justificar que el defensor tiene título de abogado o licenciado en Derecho. Ahora, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque un médico no es igual que un abogado en cuanto a la especialidad. Si un abogado se dedica a una materia penal y si quiere ir a materia civil, no tiene problema. A materia fiscal, pues que se ponga a estudiar, pero puede. Pero el médico que es ginecólogo necesita una cédula profesional porque está reglamentado. Fíjense cómo dice la ley. Esto es muy importante porque he visto equívocos de las autoridades a este respecto. Dice, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. Esté reglamentada quiere decir que sí hay una ley de profesiones que dice, ¿quieres hacer una cirugía plástica? Tienes o requieres de una cédula profesional especial. ¿Quieres ser otorrinolaringólogo? Necesitas una cédula especial. ¿Quieres ser oncólogo? Bueno, pues tienes que ser una especialidad. Y aparte, además, hay subespecialidades. El abogado no. El abogado es lo que quieras, pero tienes tu cédula con efecto de patente para todas las materias.
¿Qué quiere decir esto? Voy a un caso práctico. Alguien que trabaja, porque me ha tocado verlo, en el Instituto Jalisciense, es médico general. Y luego le dicen, oye, vas a hacer un dictamen de ginecología, un dictamen ginecológico. Oye, pero yo soy médico general, no soy ginecólogo o ginecóloga. Pues sí, pero pues tú estás y tú lo elaboras. ¿Hasta dónde hay un riesgo de desestimar el dictamen? Porque dice, siempre y cuando la profesión, la medicina, esté reglamentada. La ginecología está reglamentada. ¿Quieres ser ginecóloga, ginecólogo? Tienes que estudiar una especialidad. Entonces, esto sí puede llegar a conflictuar a las dependencias cuando no cuenta con alguien. Luego te dice, ojo, la misma definición en cuanto al título oficial. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Hay un arte en la pintura, imagínense quién calificaba el arte. Yo no sé si leyeron La vida de Vincent Van Gogh. Hay un libro muy bonito, muy interesante, se llama Anhelo de vivir. Ahí viene la vida de Vincent Van Gogh. Lo escribió Irving Stone. Y pues, ¿quién dictaminaba? Los artistas de esa época no daban un centavo, más no se le vendían las pinturas a Vincent Van Gogh, por más que las ofrecía. ¿Quién decía si era una buena o mala pintura, si era una obra de arte? Bueno, hoy tenemos cánones específicos sobre algo. ¿Quién me dice que la elaboración de este mueble de cedro tiene tal o cual característica? Pues un perito. Tendré que ser un profesional. Bueno, no hay una carrera profesional de carpintería, al menos no aquí en México, no que se conozca. ¿Hasta dónde llega a ser considerado un arte, una ciencia, un oficio? Bueno, por eso dice la ley, siempre y cuando la ley lo reglamente. Hay ocasiones que un mecánico pueda resolver un conflicto de una marcha y para eso no vas a estudiar una licenciatura, pues estudias la licenciatura para conocer todo el motor, todo el contexto de la máquina. Cuando no se necesite, bueno, cuando no esté reglamentado, en caso contrario, dispone la ley, se va a pedir un dictamen. Cuando yo les hablo del asunto que tuve en Ciudad Guzmán, de que no había dice la fiscalía, es que no, periciales no tiene un mecánico que me determine si está o no mal hecho el trabajo de mecánico. Y dije, ay, no puedes contratar, no puedes pedirle a alguien más. No puedes mandarle un oficio al Instituto Tecnológico que te mande un mecánico y que te diga hasta dónde cambiaron o no las piezas. No lo puedes hacer. La ley está reglamentado. ¿Qué pasa si no tenemos al perito específico? Entonces, esto sí es muy importante porque, ojo, cuando la ciencia lo reglamente, tenemos que ver qué es lo que se va o lo que se debe de hacer. A ver, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario o podemos seguir? Todo claro, pues, gracias. Para todos, porque pues parece que sí, ¿verdad? Parece que todos están... Claro como el agua. Muy bien. Claro, Hace un momento les hablaba de la responsabilidad que se tiene como perito. Miren, aprovechando la ocasión, ustedes como peritos, siendo particulares o siendo oficiales, pero además siendo oficiales porque se les dé esta connotación con una acreditación, aún siendo oficiales podrán ser peritos sobre cuestiones particulares. Es decir, yo soy perito
en grafoscopía, pero no pertenezco a ninguna dependencia. El que seas oficial, el que seas práctico, o sea, vamos a tener tantas cuantas clasificaciones sean necesarias, pero ¿para qué nos sirven las clasificaciones? Para saber la responsabilidad que tú puedes tener. Ojo, puedes tener responsabilidad penal, puedes tener responsabilidad administrativa, puedes tener responsabilidad civil de acuerdo al desempeño que tú digas. Imagínense la gravedad de decir, si es la firma, no es la firma. O sea, el responsable fue el que conducía este vehículo y que lo hagas en una clara oposición a las constancias que te han mostrado, ¿no? Yo les puedo decir que en muchas ocasiones se ha desestimado con mucha claridad el dictamen, pero ese dictamen no nada más es que lo elabores mal, sino lo que puede conllevar. Por eso les leía hace un momento el artículo 168, pongan atención, y voy a hacer referencia a otros más. El 168, cuando habla de falsedad en declaraciones, dispone: al que examinado como perito por cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones faltare dolosamente a la verdad en su dictamen, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión. A esto me refiero. La ley habla porque es un delito doloso, pero si tú tienes la culpa, permítame un segundo, por favor. Si quieres, déjamelo ya, que quede grabado ahí, guardado, y ya cualquier cosa le modifico. ¿Sí? Sí, ya se los quiere salir. Perdón, seguimos entonces. Cuando hablamos de esta responsabilidad penal es porque tengo un compromiso. Si hay una responsabilidad de cualquier ciudadano, por eso habla de falsedad en declaraciones. Declaras ante la autoridad, faltas dolosamente a la verdad, pues entonces hay una repercusión como ciudadano, como perito igual. Tienes la obligación de examinar y de emitir lo que sabes y te consta, pero evidentemente apegado a las constancias, a lo que tú sepas. Les comentaba que aprovechando la ocasión, el día de hoy me notificó un asunto, se me hizo muy interesante, por eso lo quiero compartir. Unos médicos, que era el anestesiólogo, era el ginecólogo, era ginecóloga, no recuerdo, eran hombres y mujeres médicos. Era la enfermera general, el instrumentista, pero por ahí dejaron una gasa en el cuerpo de la víctima, ¿no? Y bueno, vi que el asunto lo dejaron muchos años y estaba prescrito. Ordeno la prescripción. Digo, ya está prescrito, no se puede actuar penalmente. La sala me revoca diciendo que no hay prescripción. Los abogados se van al juicio de amparo, ganan el juicio de amparo y dicen, no, el que tenía la razón es el juez, es decir, un servidor respecto a que sí está prescrito. ¿Y por qué esa coagulación este asunto? Porque independientemente de esa responsabilidad penal que ya no nace, no deja de tener una responsabilidad civil. Es decir, los médicos particularmente, digo, creo que han escuchado más de una ocasión, yo lo he escuchado, que se amputó la pierna buena, no se cortó la mala, se extrajo el ojo sano y no el dañado, y eso es porque no siguieron protocolos, es decir, no hubo un cuidado. La ley habla, eso es cuanto a la responsabilidad profesional, no por lo que dictamines, sino por lo que haces. Es decir, hago toda esta referencia porque está ligado el actuar profesional y técnico de lo que hace alguien, en este caso como especialistas de algo,
con la responsabilidad que se tiene como perito. Ya sabemos entonces lo que es la prueba pericial, ya sabemos cómo hay que dictaminar, y cuando faltes dolosamente a la verdad, pues Sí, perdón, yo independientemente. tengo una duda. A ver, dime. Sí, en este caso no existe, digo, para este caso de la negligencia de los peritos, no existe el delito continuado, el permanente y el instantáneo. Digo, no aplica aquí en este caso, digo, porque en este punto apenas la persona, no sé si llamarlo víctima, más bien como aquí la persona lesionada, apenas se percató de que había una gasa dentro de su cuerpo. Esa sería mi duda, Lick, nada más. Es un planteamiento que se analizó. Y tienes mucha razón porque tu pregunta resulta ser muy interesante. Sin embargo, el delito de lesiones, porque era una lesión, tiene una connotación. El hecho, o sea, de que sea lesión, por el solo hecho de ser lesión, lo convierte en un delito instantáneo. No habrá ninguna legislación que le diga que se trata de un delito continuado o de un delito permanente. Es muy difícil entender esta parte porque el hecho de que la víctima tenía dolencias y esas dolencias se fueron agravando y recibía un diagnóstico equivocado, pero sí había esta lesión ya. Entonces, pero el delito es instantáneo porque es instantáneo, no es permanente ni continuado. Entonces, la prescripción, hay dos consideraciones, eso es como un poco más específico, más complejo, porque la Suprema Corte determina en cierto punto que es a partir de que ya se presenta la denuncia que se interrumpe la prescripción. Pero por lo que ve tu pregunta, hay delitos que pueden ser instantáneos, pero también pueden ser continuados. Por ejemplo, el robo. Te apoderas de una cosa, es instantáneo. Pero si te estás apoderando en diversas ocasiones y la misma víctima, vas y le robas la misma tienda 5 veces, bueno, el delito se convierte en continuado. Pero en este caso específico, las lesiones son lesiones y es un delito instantáneo. Entonces, si hay una complicación que la ley no prevé o la doctrina o la jurisprudencia no prevé para la víctima en este tipo de casos específicos. ¿Por qué? Porque es una cuestión extraordinaria. Bueno, lesiones, pues le hace un balazo, lesionas un brazo y es instantáneo. Cuchillo, lo mismo, un golpe, etcétera. Este tipo de casos que son una cirugía, bueno, la cirugía deja una lesión y lamentablemente esta lesión va repercutiendo a través del tiempo, entonces, pero la clasificación jurídica no cambia por esa situación específica. No sé si con esto queda aclarada tu duda. Sí, Lick, enterado. Gracias. Muy bien. Miren, el último punto que quiero hablar, porque bueno, ya vimos que sí hay responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, pero quiero hablar de algo de la valoración. ¿Qué valor le voy a dar? Uno de los grandes conflictos que yo he visto que tiene este sistema de justicia penal, uno de estos grandes conflictos que yo le advierto es que, miren, antes de que entrara el sistema de justicia penal, el acusatorio y oral, se valoraban las pruebas de manera tasada. La ley decía que la prueba pericial quedaba al libre arbitrio del juzgador. Es decir, había jueces que dicen, no, yo a este peritaje le doy valor de prueba plena. Y si el perito dijo que el culpable es el vehículo 1, pues él es el culpable y punto. Le doy valor pleno, porque él es el perito. Entonces, la ley tasaba el valor a cada una de las pruebas, pero decía la ley que le podrías asignar. Había una facultad potestativa. La prueba pericial no cambia mucho. A ver, ojo, cuando la ley hablaba de que le podrías asignar un valor determinado, estaba dentro de la regla tasada. 2 testigos, valor pleno, aunque mintieran.
Documental pública, valor público, valor pleno. Cada una de las pruebas tenía un valor. ¿Cuál es el conflicto que veo en la actualidad? La ley dispone que el juez le va a asignar el valor de manera libre y lógica. ¿Qué es esta libertad y qué es esta lógica? No sé, digo, en cierta ocasión me invitaron a que diera una plática. No sé si estaban ustedes, porque me dijeron que eran como 400, 500 peritos, no sé cuántos sean. No sé a cuántos de ustedes les he dado una plática, digo, o si son otros peritos. Bueno, si alguien de los organizadores me puede apoyar, porque quiero poner un ejemplo, pero no quiero repetir el mismo, si es que ya con ustedes estuve en alguna otra plática anterior. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? 184 peritos los que están actualmente acreditados en la lista. Y bueno, ¿En su mayoría no les ha dado clases? desde que yo estoy en el departamento, que es a partir de julio, no habíamos tenido el honor de que nos diera una conferencia. Bueno, voy a hablar porque si algo es importante, ¿qué valor le voy a asignar a esto? Pongan mucha atención, por favor. Miren, en un país en el que nos encontramos, donde hay mucha simulación, porque la hay, y hay que reconocer eso, donde existe una doble moral, porque la hay, donde se les pregunta, a ver, ¿quién cree en Dios? Y muchos me contestan, no, pues en la gran mayoría, México es un país creyente. Ahora, yo les preguntaba, ¿quién se atreve a llevar a un juicio, por ejemplo, la demostración de algo inusual? No estoy hablando de un perito en evaluación de bienes. ¿Qué hicieron? Se robaron un coche. ¿Cuánto vale? 100,000. El mercado dice que vale 100, de 90 a 110. Ah, pues son 100,000. Perfecto. Eso no merita ningún análisis, no requiere algún estudio. Pero hay eventos. ¿Por qué hago esta referencia? Miren, una persona que daña a un ser querido, me refiero a un señor, a una señora que priva de la vida a su hija, a su hijo, a sus padres, y que luego dice, es que yo sentí que fui dominado por un demonio y que me ordenó esto y que me ordenó lo otro. Los psiquiatras me van a decir, no, pues es que se trata de un trastorno de esta naturaleza y etcétera. Y los van a clasificar incluso. Pero ¿de qué deviene ese trastorno? Miren, leyendo, por ejemplo, los postulados de Freud, leyendo los estudios no nada más de Freud, su contemporáneo, Carl Jung, ¿no? Cuando él hace interpretaciones de los sueños, o sea, ¿cómo? No estoy hablando de cuestiones chamánicas, estoy hablando de cuestiones técnicas. Porque les preguntaba acerca de esto, porque el ejemplo que puse con los anteriores peritos es que una persona que iba conduciendo un vehículo de altas dimensiones por la Casa de Independencia impacta en el Parque del Mirador, los que conocen Guadalajara lo conocen, y él dice que lo iba siguiendo el diablo, es decir, un ente, que este ente aterrorizó, petrificó, cayó en pánico el chofer, dijo, por eso. Yo les decía a los peritos, ¿hasta dónde? Bueno, a los abogados más bien, ¿hasta dónde se permiten decirle como teoría del caso a un juez que se va a demostrar la existencia de Dios o del diablo por los entes? Hay muchas ocasiones en que lo que no se entiende se lo atribuyes a Dios o al diablo, no hay más. Pero no se lo puedes atribuir a la ciencia.
Los que me están escuchando y que les gusta la física y que saben que actualmente se subdivide la física o que se divide en la física clásica o newtoniana y en la física cuántica, los que saben de física cuántica saben que tienen postulados que rompen con los postulados de la física clásica, es decir, una persona no puede traspasar un muro, pero la física cuántica supone en uno de los postulados un doble cuántico. Y ese doble cuántico, de acuerdo a Jean-Pierre Granier Malher, él decía que todos tienen un doble y ese doble cuántico permite establecer que la información que tiene un átomo al momento de separar, dividir ese átomo, aquel átomo lleva toda la información y por lo tanto hay postulados de la doble rendija, hay teoremas que hablan de la teoría de cuerdas, o sea, hay una cantidad impresionante que hemos logrado descifrar en los últimos años, gracias a la ciencia, que rompen con los postulados que conocemos. Eso por decir algo. Pero si nos vamos a los postulados de Nicolás Tesla, otro genio, también científico, nos vamos a lo que dice Bruce Linton con la biología de las creencias, que hablan de cuestiones que no observan nuestros ojos, pero permiten establecer nuevas maneras de demostrar las cosas. ¿A qué hago referencia con todo esto? Porque ustedes son especialistas. Y si yo les hablo de un biólogo, les hablo de un psiquiatra, les hablo de un médico, les hablo de un endocrinólogo. Yo creo que se han escuchado muchos porque es alguien famoso, Deepak Chopra, cuando habla de... Esto lo digo en muchas de las pláticas, pero trato de no ahondar mucho en esto, pero la gente lo ubica como un conferencista, pero Deepak Chopra es un endocrinólogo que dice que las personas se curan a sí mismo y él hace un ejercicio de sincronicidad y que se contacta con un poco de la teoría de Nicolás Tesla, el tema de la información que emite el cuerpo como si fuese antena. Y entonces, ¿cómo demuestras todo esto ante un juez? ¿Por qué? Por la forma de juzgar de manera libre y lógica. Yo les digo, a ver, ¿quién se animaría a ir con un juez y decirle, señor juez, mi cliente tiene que ser exonerado por los delitos que cometió porque a él lo iba siguiendo el diablo? Y se lo voy a demostrar. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Bueno, pues, para que me traiga aquí al diablo va a ser un tema muy complejo. Pero cuando le hable a un teólogo, a un sacerdote que ha estudiado, que tiene maestrías, doctorados con el tema y que me diga, no, incluso existen los exorcismos y un exorcismo representa violación de las reglas de la física clásica porque el cuerpo llega a romper las reglas de la gravedad por esto y por lo otro. Y si les digo todo esto a ustedes se van a reír. Pero cuando una media hora antes me dijeron que creían en Dios. Y si creen en Dios, y hay fenómenos de premoniciones, hay fenómenos como de déjà vus, que la ciencia tradicional no puede explicar. ¿Saben quién explica? En gran medida, me he adentrado un poco a este tema, lo explica con mucha claridad y con bastante lógica la física cuántica. Y entonces la ley te dice, a ver juez, artículo 361, 261, te dice, juzga, 265, juzga los datos y las pruebas de manera libre y lógica. Entonces, bueno, qué raro parece que yo les esté hablando de estos temas cuando yo les hago esta referencia. En Estados Unidos juran ante la Biblia decir la verdad y esa es una cuestión súper interesante.
Aquí protestamos en México. Yo cuando va un perito o acude a un juzgado, digo, protesta, conducirse con verdad. Y eso es lo más que hacen, protestar. Incurren en un delito si faltan a la verdad. Ahora, ¿qué valor le voy a asignar? De manera libre y lógica. No sé si a usted le gusta el tema de la física cuántica. Hay un video muy interesante que habla, y tú que sabes más allá de la madriguera, porque supone ciertas cuestiones que están en la mente. Y miren, algo que me gustaba mucho es de cómo existe una distinción de lo que representa la mente humana. No me quiero meter a temas de metafísicos con Hermes Trismegisto, no tiene que ver con eso, sino con cuestiones palpables, evidentes, reales. Un experimento precisó que al poner música instrumental en el agua forma estructuras geométricas perfectas y están fotografiadas. ¿Qué quiere decir esto? Porque al momento de acabar la música y poner palabras de odio, de muerte, de desilusión, conviertan a formar esas estructuras moleculares, desaparecen y forman manchas. Y para algunos diabólicas. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué nos demuestra esto? Estamos en un nuevo campo del conocimiento. Lo de menos es que me hagan una evaluación de un carro, de una casa, que me digan, hay trastorno permanente, trastorno transitorio, está lesionado, qué tipo de lesiones son, etcétera. Eso es dictaminar tradicionalmente. ¿Hasta dónde? Yo creo que si han leído bueno, hay tantos actuales, no sé, Eckhart Tolle, Brian Weiss. Hay gente que tiene nuevos postulados que nos representan un nuevo conocimiento. Y ustedes, les hablo de todo esto porque ustedes son peritos, son especialistas en cierta área. ¿Hasta dónde un médico, por ejemplo, un psiquiatra, aquí habrá más de algún psiquiatra, que seguramente ha leído a Brian Weiss, todos lo han de reconocer, cuando él habla, por ejemplo, uno de sus teorías es la reencarnación. ¿Cómo yo llevo esto a un tribunal? Cuando la ley te dice juzga de manera libre y lógica. Estamos entonces adentrándonos a un campo muy, muy específico, donde hay nuevas reglas de valoración, pero también hay nuevos postulados en la misma ciencia. En 1990, los que les interese lo de Jean-Pierre Mahler, él decía que todo tiene un doble, incluso los planetas. ¿Y qué creen? A los que les guste la astrología sabrán esto, porque se han descubierto nuevos planetas y sistemas solares con motivo de nuevos aparatos. No es que antes no existieran, que no los veías no quiere decir que no existieran. Entonces, pues esos postulados de hace 30 años no estaban perdidos, sino que hoy se están corroborando. Y esos nuevos postulados precisan abrir la mente para juzgar de muchas maneras, siempre y cuando sea de manera libre y lógica. ¿Por qué les digo que hay un conflicto? Porque hoy se nos ha dado la oportunidad a los jueces de que valoremos así las pruebas, y uno de los grandes conflictos es de que sigues valorando con un sistema tradicional. Hace unos días me dicen, es que un juez dejó en libertad a una persona porque la credencial, solamente por la vigencia de la credencial. No sé cuál era el contexto, pero dicen, la credencial está vencida y por lo tanto no demuestra eso y aquello. Oye, ¿qué tiene que ver que esté vencida? Está demostrando la identidad de alguien, que alguien es, etcétera. La vigencia solamente me da para justificar quizá ejercer o no un derecho, pero digo, ¿por qué juzgan? Es que es técnico, ¿no? El derecho, claro que es muy técnico, pero hay reglas de ponderación, hay principios, hay principio de interés preponderante, muchos principios en cada una de las leyes. Y según mi experiencia
por lo que he visto, siguen cometiendo el gravísimo error de no juzgar adecuadamente con las pruebas porque le asignan valores como estaba en el anterior sistema, no de manera libre y lógica, bajo la sana crítica de decir hasta dónde me adentro a este conocimiento, no con cuestiones elementales, sino con cuestiones novedosas. Bueno, en general creo que hasta aquí sería algo de lo más importante que tendría como para una explicación, es decir, la definición de prueba pericial, la definición de un dictamen pericial, para qué se requiere una prueba pericial, qué papel juega en el proceso penal un perito, un, cualquiera que sea arte, ciencia, profesión, etcétera, ¿no? Y cómo va a ser valorado. Creo que en general es adentrarnos un poco al conocimiento de la nueva temática y sobre de esto, bueno, entender que se tiene que hacer ahora de manera distinta. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque tampoco me quiero adentrar muchísimo, insisto, al último comentario, porque entonces ahí nos van a hallar. Hay postulados que precisan, no nada más de ellos. Si conocen a Bruce Lipton, él es un biólogo de células madre, y cuando ves sus postulados, es bien complicado que no le den crédito de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, porque a veces no es tangible y de pronto te equivocas al momento de querer asignarle un valor. ¿Y hasta dónde el juez le va a dar un valor a algo que quizás sea un teorema, pero que no haya ninguna otra forma de justificarlo, sino a través del postulado de alguien conocedor de ese tema? Es un asunto muy complicado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Quedo a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Muchísimas felicitaciones en el chat. Excelente ponente, amena la clase. Excelente perspectiva vanguardista y humanista. Gracias por esta exposición. Pues prácticamente, doctor, muchísimas felicitaciones por parte de los peritos y las peritas que están escuchándolo. Pues si no hay preguntas, le agradecemos muchísimo a nombre de la consejera Claudia Rivera Maitorena y del director de Formación y Actualización Judicial, Irvin Ávila. Le agradecemos muchísimo, doctor, de verdad, que nos haya apoyado con esta ponencia. Esperemos contar con su apoyo en el próximo año, que vamos a estar también pues capacitando a todos los peritos y peritas que forman la lista de auxiliares aquí en el Consejo. Doctor, Claro que sí, muchísimas gracias. claro que sí, Adriana, cuando gusten, y agradezco, insisto, a Irwin, a la consejera, a todos, y a los que tuvieron pues también el tiempo de escucharnos en este ejercicio que representa pues capacitación y profesionalización. Veo ahí los aplausos y créanme que para mí también es representativo que esto haya sido ilustrativo para su ejercicio profesional. Y como siempre quedo a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, Adriana, y a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y para todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, mañana tenemos la tercera ponencia. Es de 4 a 6, igual. Y va a tratarse con relación a los juicios laborales. Entonces va a estar interesante. Esperamos por acá que tengan una muy bonita tarde, noche, tarde todavía, ¿verdad? Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches, excelencia, ponencia, maestro Damián. Muchas gracias, un abrazo amigo. Ahí estamos a la orden como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias, señor juez, y gracias a los organizadores también. Hasta mañana.
Gracias, doctor, y a los organizadores. Gracias. Compañeros, buenas tardes. ¿Y el link de salida? Gracias.